Policía soy, de corazón por vocación no vivir. Sean ustedes bienvenidos al curso virtual de razonamiento verbal. Mi nombre es Natalie Gomero y hoy día abordaremos un tema muy importante para el estudio posterior de los temas de esta área. Así es que hoy día abordaremos el uso del diccionario. ¿Qué es el diccionario y qué características tiene? Aunque es un tema muy básico, préstale mucha atención porque los temas posteriores van a necesitar de este. Empecemos. Se nos menciona, observa las siguientes situaciones y responde. Romina nos dice, el otro día leí que el descubrimiento de la penicilina fue una serendipia. Y Romina responde, ¿qué es serendipia? Bien, ahora respóndenos, ¿qué crees que significa serendipia? ¿Qué habrías hecho tú si estuvieses en una situación parecida a la de Romina? ¿No es verdad que utilizarías un libro muy importante? Así es, como lo es el diccionario. Sin embargo, ya que ahora estamos en la época digital, podemos nosotros dirigirnos a Internet y de esta manera poder buscar en Google y escribir diccionario de la lengua española. Automáticamente tendríamos la página de la DLE, de la RAE, y al momento de ingresar podemos ver que tenemos el diccionario virtual. Podríamos escribir la palabra serendipia y mira que nos sale el listado de las palabras, damos clic y nos aparece el significado. Ahora bien, no solamente nos aparece el significado, sino también una serie de especificaciones, que ya la veremos el día de hoy. Nos dice hallazgo valioso que se produce de manera accidental o casual. Y es el caso de la penicilina, ¿no? Nos dice el descubrimiento de la penicilina fue una serendipia. Y es así, fue todo producto de una casualidad. Entonces, ya que nuestra lengua tiene un léxico muy amplio, es necesario que utilicemos un libro muy importante, que es el diccionario. Sin embargo, muchas veces no entendemos todas las palabras. Por ello es importante el uso del diccionario, que lo vamos a analizar el día de hoy. Continuemos. Por eso decimos que el diccionario es un libro en el que por orden alfabético aparecen todos los vocablos o palabras de un determinado idioma, con explicación de sus significados. Hay que consultarlo con frecuencia cuando tengas dudas o desconozcas del significado de alguna palabra. Muy bien, ahora, ¿por qué es importante el uso del diccionario? Es importante, en primer lugar, porque mejora la competencia léxica. Ayuda a definir y fijar eficazmente los usos lingüísticos. ¿A qué me refiero con competencia léxica? Que voy a aprender más y más palabras a medida que voy leyendo y buscando las palabras en mi diccionario. Tengo determinados usos, y uno de ellos, por ejemplo, va a ser conocer el significado de las palabras, y otro de ello es saber cómo se escriben correctamente las palabras. Bien, entonces, como ya hemos visto anteriormente, como ya nos hemos dirigido a la página de Internet, tenemos el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Te recuerdo que puedes investigar desde Internet nuestro diccionario de nuestra lengua y también puedes descargar desde tu celular un aplicativo que es la DLE, que lo puedes observar en la parte inferior de nuestra diapositiva. Puedes descargarlo, es totalmente gratuito, de manera que puedas consultar palabras que vayamos a estudiar en las posteriores clases de este curso. Así es que, ¿qué es el diccionario entonces? El diccionario es un libro de consulta, el cual posee determinadas características. Una de sus características es que tiene las palabras en orden alfabético. Y bien, aquí vamos a ahondar en un aspecto. No solamente el diccionario tiene palabras en orden alfabético, sino también, y vamos a observar, según lo que hemos buscado en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, también el diccionario tiene otras características, como por ejemplo,
ubicar palabras exactas o ubicar palabras que empiecen por o por que terminen en. Busquemos palabras que empiecen por. Pongamos el ejemplo de palabras que empiecen por bi. Consultamos y a continuación nos va a salir un gran listado de todas las palabras que empiezan con bi. De esta manera, si tenemos que buscar en algún ejercicio, ya sabemos que tenemos esta opción en la página de la Real Academia. Busquemos ahora con palabras que terminen en. Ponemos el caso de la es, e y z. Y a continuación nos saldrán todo el listado de palabras que terminan en es. Entonces, fíjate la capacidad del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Nosotros no solamente tenemos diccionarios que nos ordenen alfabéticamente las palabras, sino que empiecen por, que terminen en una palabra exacta, o por determinadas expresiones, o hasta que contengan una determinada parte de la palabra, ¿ya? Una determinada partícula. Muy bien. Entonces, conociendo la capacidad de nuestro diccionario, volvemos a nuestra presentación, sabemos entonces que no solamente tenemos un orden alfabético. Sin embargo, por lo pronto, en el curso debes utilizar tu diccionario y ya sabemos que lo vamos a emplear de manera alfabética. Además, también el diccionario tiene diversos tipos de uso según su especialidad, que ahora lo vamos a ver, y también el diccionario presenta algunas abreviaturas, que lo veremos en las siguientes diapositivas. Concentrémonos en los diccionarios según su especialidad. Vamos a denominar determinados diccionarios que seguro tú tienes ya en casa, diccionarios de sinónimos y antónimos, que también los podemos utilizar en este curso, sin duda, diccionario bilingüe, el cual nos va a demostrar otras lenguas, las traducciones, que no vamos a emplear en este curso, pero un diccionario que sí vamos a emplear es el diccionario normativo de significados. ¿A qué se refiere con un diccionario normativo? A que nos va a brindar los significados exactos de una palabra en una determinada lengua. Y con ello nosotros ya sabemos entonces que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es un diccionario entonces normativo. Muy bien. Entonces ya sabes que cuando te solicite o te pida, saca tu diccionario normativo o de significados, vas a tener a la mano o bien la aplicación o bien tu diccionario que tienes en casa, aunque no importa, no esté tan nuevo, o de lo contrario, vas a ingresar a la página de la Real Academia de la Lengua Española. Siempre a la mano con nuestra ayuda del diccionario. Profesora, ¿puedo utilizar también el diccionario de sinónimos y antónimos? Así es, pero recuerda que el diccionario normativo de significados nos va a brindar todas las acepciones que pueda tener una palabra. ¿Qué acepciones? Ahora los veremos. Recuerda que también tenemos los diccionarios enciclopédicos. De seguro debes tener uno en tu casa. Son los diccionarios mucho más gruesos, de mayor extensión, puesto que esos diccionarios nos brindan unos nombres propios. Nombres propios se refieren a determinados lugares, personajes, denominaciones geográficas que son exactas y que nos van a brindar mayor información sobre un determinado tema o campo de la ciencia. Sin embargo, nosotros, recuerda, vamos a emplear nuestro diccionario o bien de significados o bien de sinónimos y antónimos. Es necesario entonces que en el transcurso del curso, valga la redundancia, utilices tu diccionario. Muy bien, entonces, ahora veremos que el diccionario, como ya lo habíamos mencionado, tenía algunas abreviaturas. Y veamos algunas de ellas. ¿Qué es una abreviatura en primer lugar? Una abreviatura es una representación gráfica reducida de una palabra o de un grupo de palabras. A continuación te he puesto un listado de algunas abreviaturas. Fíjate, por ejemplo, tengo la A y la C, que implica antes de Cristo. ART, que significa artículo. ADJ, que implica adjetivo. ADV, que es adverbio. DIM, que nos implica diminutivo. INGL, del inglés. Y RE, que se refiere a los verbos irregulares. Más, que se refiere a masculino. Probablemente también solo se encuentre la M sola, y también se referiría a masculino, es decir, a un sustantivo masculino. En el caso de ser F, se referiría a sustantivo
femenino, muy bien, así es. Si pongo mat, serían matemáticas, pers, sería persona, PL, plural, y finalmente preposición. Una consulta, ¿esas son las únicas abreviaturas existentes en nuestro diccionario? ¿Qué opinas? No. Existen más abreviaturas, sin duda, cuando tú encuentres tu diccionario en casa y tengas la oportunidad de revisarlo, te darás cuenta que en la primera parte, en las primeras hojas, en algunos casos en la parte final, se encuentra un gran listado de abreviaturas que va a emplear nuestro diccionario para poder explicar correctamente las palabras. Muy bien. Entonces, ahora concéntrate en las partes del diccionario. Tenemos entonces la entrada léxica, que es aquella palabra que está en negrita, que es aquella que hemos buscado y que queremos conocer el significado. Muy bien. Ahora, tenemos también en el paréntesis qué implica o de dónde proviene, ¿no? Nos dice del gere, del griego, y de dónde proviene esa palabra. Algunas veces también nos van a poner del lat, que sería del latín. A continuación viene la abreviatura que nos indica la categoría gramatical, es decir, ¿a qué pertenece esa palabra? ¿Será un sustantivo? ¿Será un adjetivo? ¿Será un TR, verbo transitivo? ¿Será un INTR, como ya lo has visto? ¿O será un verbo intransitivo? ¿Ya? Muy bien, entonces te denomina qué tipo de palabra es. A continuación veremos que viene el primer significado. En algunos casos vienen ya enumerados. Aquí, por ejemplo, ya está sobreentendido el número 1 y a continuación vemos 2, 3 y 4. ¿Qué significan esos numeritos? Significan que esa palabra tiene varios significados, no solamente uno. Y esos significados se les va a denominar acepciones. Y era la palabra que hace un momento empleé. Entonces recuerda, cuando busquemos una palabra, va a tener diversas acepciones. Y es más, cuando querramos marcar algún ejercicio de sinónimos o antónimos en el futuro, debemos tener presente cuál es la acepción correcta a la cual se está haciendo referencia el ejercicio. Es por esta razón que es muy importante reconocer las partes de un diccionario antes de empezar con los ejercicios que te van a venir en tu examen de admisión. Muy bien, entonces recordemos que ya tenemos las partes del diccionario, la entrada, que es la que yo busco, el origen, la etimología, de dónde proviene la palabra, del griego, del latín. Bien, ahora tenemos las palabras guía, que van a ser, por ejemplo, en algunos diccionarios, en la parte superior, van a ser las palabras de las cuales se van a encontrar en toda la página. Con qué empieza, con qué letra empieza, y de esta manera yo voy a poder saber si la palabra que yo estoy buscando se encuentra en esa página. Las palabras guía siempre aparecen en la parte superior de la hoja. Ya hemos dicho que los números a los cuales yo encuentro en una determinada palabra van a ser las acepciones o los diferentes significados de una determinada palabra. Todo el componente que yo encuentro sobre una palabra en el diccionario se le va a llamar artículo, como lo puedes observar aquí. Muy bien. Finalmente, recuerda, tenemos otra palabra más que sigue, por ejemplo, lexicografía. Ya sabemos que esa es la entrada. Esta palabra, mira, podría yo decir que tiene dos acepciones, porque está contabilizado hasta el número 2. Tiene la F, me dice que la categoría gramatical de esta palabra es un sustantivo femenino. Muy bien. Y esta palabra etimológicamente, lo que vemos en paréntesis, es que proviene de lexicógrafo. Muy bien. Vamos a corroborar esto con nuestro diccionario, que ya hemos observado anteriormente, y vamos, por ejemplo, nuevamente a buscar la palabra que habíamos visto al inicio, y habíamos buscado, por ejemplo, la palabra serendipia. ¿Recuerdas qué significaba? Así es, un hallazgo, ¿no? Entonces, podríamos decir entonces que toda esta primera parte que está en verde del adapt, que implica adaptación, del inglés, serendipity, ¿ya? Viene del inglés, mira, ese es el origen, la etimología. Es más, nos da algunas otras especificaciones, del cual también se emplean, y también vemos que solamente tiene el número 1.
Por lo tanto, esa palabra solamente tiene un significado. Muy bien. Ahora bien, nos dice la F, y cuando lo señalamos nos dice nombre femenino. Así es, se refiere a un sustantivo o nombre femenino. Recuerda que a los sustantivos también se les llama nombre. Y ya sabemos que aquí está el significado de la palabra, mientras que lo que está en letras cursivas y otro color sería una oración de ejemplo que puedas emplear esta palabra. Muy bien. Entonces, hasta allí hemos corroborado con nuestro diccionario virtual cuáles son las partes de una entrada léxica en el diccionario. Continuamos entonces con nuestra presentación. Entonces, nos menciona, ¿sabías que el diccionario tiene abreviaturas? Ahora ya sabes que sí, ¿no? Y entonces, cuando consultamos un diccionario, generalmente enfrentamos algunas dificultades para encontrar con exactitud el significado de la palabra que buscamos, así es, ¿no? Pero para alcanzar nuestro objetivo, vamos a tener pistas. Estas pistas son las abreviaturas, ¿no? Las cuales se van a dar o bien al inicio de la expresión. También vamos a encontrar algunas explicaciones en paréntesis. También, como ya hemos visto, en cursivas. También existen otros símbolos que nos van a ayudar a poder entender cuáles son las diversas acepciones, como los numeritos que ya hemos visto que aparecen, ¿no? Muy bien, entonces, para volver a recapitular el ejemplo que ya habíamos tomado, vamos a poner a la palabra casa. Tenemos entonces a la entrada léxica. Ya sabemos que la F, que está apareciendo allí la flechita, significa un nombre o sustantivo femenino. Entonces, por lo tanto, ya sabemos que la palabra se tiene que conjugar en femenino. Muy bien. Ya sabemos, mira, que también tiene otra acepción. Por ahí dijimos que los símbolos también eran parte del significado de las palabras. Y aquí vemos un símbolo que son las dos rayitas. Si bien es cierto, en algunos diccionarios no van a aparecer los numeritos, pero puede aparecer estas dos barritas que nos van a indicar que es otro significado, o también llamado como acepción de la palabra. Entonces, hasta ahí podemos notar, mira, fíjate cuántas acepciones que puede tener esa palabra, ¿no? Implica la M, que implica actividad militar, ¿no? Que también la casa puede ser una acción de guerra. También mira la F, que nos va a indicar un uso figurado de las palabras, que podría ser con casa, la casa de brujas, ¿ya? Eliminación de opositores. Y fíjate que también tenemos parón, que implica parónimos, palabras parónimas. ¿Qué significan las palabras parónimas? Palabras que se parecen. En este caso, si es casa con Z, por aquí dice casa con S, ¿ya? Una palabra parónima podría ser casa. No significan lo mismo, pero el diccionario te está dando una información adicional. Muy bien. Y finalmente te dice Amer, que proviene de América, ¿no? Cuando se utiliza la palabra casa en América, por ejemplo, en el caso de camioneta o Costa Rica, que también lo emplean como una vecilla de lindo plumaje. Muy bien. Entonces, toda esa información te puede venir en un diccionario. Todo va a depender de la edición y de las marcas que tú tengas en casa. Recuerda que cada diccionario es un mundo nuevo y que no podemos decir que un diccionario es malo, sino que más bien hay que saberlo entender. ¿Ya? Mira, un dato adicional nos dice que esas barritas nos indican el inicio de otro significado, lo que ya te había comentado, ¿no? Entonces, ahora ya estamos comprendiendo cuáles son las partes de una entrada léxica dentro de un diccionario. Muy bien. Ahora vamos a practicar. Nos dice la número 1, descubre el significado de las siguientes abreviaturas. ¿Recuerdas qué significa AC? Muy bien, significa antes de Cristo. Amer, ¿qué era? América, muy bien. Anat, ¿de dónde provendrá? De anatomía. Apoc, ¿qué implica un apócope? Nos detenemos un ratito. ¿Qué implicaba el apócope? El apócope implicaba la reducción o la pérdida del sonido final de una determinada palabra. Digamos que tengo la palabra motocicleta. Si yo quiero reducir la palabra motocicleta, tengo que decir moto. ¿Cuál sería la reducción entonces de la palabra santo? El apócope de santo, ¿cuál será? Así es, la reducción es san. Muy bien, entonces eso es un apócope. Ya lo veremos más adelante con la práctica. Bio
que se refiere a biología. Muy bien. Ahora nos dice la número 2 que busquemos en el diccionario las siguientes palabras y las clasifiquemos según la información. Nos dice antiguo. Si nosotros nos dirigimos al diccionario, de seguro que vamos a encontrar que el origen es del latín antiquus, porque nos va a salir entre paréntesis. Nos va a demostrar la clase, ya veremos que también es adjetivo. ¿Y qué tal si realmente lo buscamos en el diccionario? Entonces buscamos ahora la palabra antiguo. Antiguo. Y encontraremos el significado. De latín antiquus, ahí está, de latín antiquus, ¿ya? Y nos fijamos que esta palabra tiene varias acepciones. ¿Cuántas acepciones tiene esta palabra? A ver, tiene 7 acepciones. Muy bien, cada una de ellas con su propio significado y sus propias especificaciones. Y nos damos cuenta que también la palabra antiguo puede utilizarse en diversas frases o expresiones o locuciones, ¿ya? Que se vienen a continuación. Muy bien. Retrocedemos entonces a nuestra presentación. Clase adjetivo. ¿Cómo nos damos cuenta que es adjetivo? Bueno, porque aquí aparece la terminación ADJ y en todas se repite ADJ, es decir, pertenece a la categoría gramatical de los adjetivos. Muy bien, es una característica entonces. Significado, que existe desde hace mucho tiempo. Muy bien, siempre consideramos la primera acepción y el sinónimo. ¿Cuál sería el sinónimo? Vetusto, viejo, añoso, arcaico. Muy bien. En este caso, no tenemos los sinónimos. Sin embargo, si nosotros nos dirigimos a un diccionario de sinónimos y antónimos, podremos encontrar cuáles son. En el caso de los sinónimos y antónimos, el diccionario de sinónimos y antónimos, es mucho más sencilla la búsqueda porque no tenemos un significado exacto, sino que llega directo cuáles son todos los sinónimos y están separados mediante comas. Es mucho más directo. ¿Cuál es la limitación de un diccionario de sinónimos y antónimos? Que para ello ya tenemos que saber cuáles son las diversas acepciones de esa palabra, ¿no? Y tendríamos que escoger correctamente cuál es el sinónimo adecuado para el ejercicio. Es por esta razón que siempre lo más recomendable cuando estás empezando el curso de razonamiento verbal es tener un diccionario de significados o normativo. ¿Ya? Es lo más recomendable. Muy bien, ahora nos dirigimos al número 3. Nos dice que subrayemos la palabra que aparecería antes de la palabra de muestra. Digamos que yo estoy buscando en mi diccionario la palabra manto. ¿Cómo podría encontrar más rápido la palabra manto? Bueno, siempre con las palabras guía que están al inicio, en la parte superior del diccionario, como ya hemos visto en la diapositiva anterior, busco con la M y me doy cuenta, ¿no? MA, tengo que buscar dentro de la palabra guía MA, y ahora me doy cuenta en las alternativas cuál aparecería antes de manto. Entonces me concentro en las alternativas, es MA, ME, MU. Me voy dando cuenta que ninguna de ellas podría ser porque la que sigue a la M es la A. No podría ser la E, mercancía, y tampoco podría ser MU, Murano. Tendría que ser MA y la que sigue, mira, es una N, por lo tanto, antes de la N está la L. Es por esa razón que una palabra que aparecería antes de manto sería maleficio en el diccionario. Otro ejercicio. Tengo la palabra alicaído y voy a buscar dentro del diccionario esa palabra. ¿Cómo puedo lograr encontrarla si me aparecen la palabra antiplano, artimaña y acacia? Entonces, siempre dándome cuenta por cuál es la primera letra que aparece en la palabra. Empiezo con A, me doy cuenta que todas inician con A, la que continúa es la L, por lo tanto, me voy dando cuenta que debo descartar artimaña porque la R está después en nuestro abecedario. Continúo con acacia, pero me voy dando cuenta que la C está ubicada antes en nuestro abecedario, así que tampoco puede ser. Y continúo con la A que coincide, ¿no?, con la palabra altiplano. Sin embargo, aquí me piden la palabra antes, que se encuentre antes de la palabra alicaído. Entonces, si me pide que se encuentre antes, me voy dando cuenta que alicaído, la que le sigue, la vocal que le sigue
es la I. Y por aquí vamos a hacer alguna anotación para que pueda seguirme con la idea. La letra que le sigue es la I. Por lo tanto, en este caso, en altiplano, tengo la T, lo cual no podría ser una palabra que esté antes, sino más bien después. Por lo tanto, una letra que coincida, que esté antes de la L, podría ser la C. En este caso, entonces, voy a tener que marcar la alternativa C. Muy bien, continúo. Tengo ahora la palabra encantamiento. Ahora bien, consideramos las primeras letras de la palabra. Nos concentramos en la E y en la N. Nos damos cuenta que todas las palabras empiezan con E y N. La que sigue es la C. Me voy dando cuenta, estoy buscando una palabra que aparezca antes, me voy dando cuenta entonces que enredo no podría ser, ya que esta palabrita tiene una R que viene después de nuestro alfabeto. Por lo tanto, lo único que me quedaría sería Ensenada, pero me voy dando cuenta que Ensenada, la S también aparece de manera posterior en el alfabeto. Finalmente tengo la palabra encalambrar y también me voy dando cuenta que empieza con C, así es. Entonces, continúa con A, voy marcando por aquí, voy haciendo una anotación. Y mira, la que le sigue es la N. Sin duda, si la N está en nuestro diccionario en esta posición, recordamos que la L está antes de la N. Por lo tanto, recordamos que esta palabra, encalambrar, podría ir antes en nuestro diccionario. La podríamos encontrar antes en nuestro diccionario. Muy bien, entonces, conociendo ello, vamos a una práctica real porque eso solo ha sido una especie de calentamiento, vamos a una práctica real de ejercicios. Veamos. Tengo, explica a qué se refieren en el enunciado las siguientes palabras resaltadas, las palabras que están en negrita. Y me fijaré, dice, si mi tío es abstemio, entonces, ¿cuál es su postura frente a las bebidas alcohólicas? Bien, buen punto. Entonces, ¿qué pasa con la palabra abstemio? Tendría que ir al diccionario y poder encontrar cuál es el significado verdadero o correcto de esa palabra. Entonces, me doy cuenta que la palabra abstemio, aquí ya lo tengo listo, proviene del latín abstemius, etimología, solamente tiene un significado, una acepción, y la categoría gramatical es adjetivo, persona que no bebe ni vino ni otras bebidas alcohólicas. Utilícese también como sustantivo, eso significa estas abreviaturas, ¿ya? Esas abreviaturas, usado también o utilícese también como sustantivo, ¿ya? Listo, ¿qué quiere decir? Que a veces funciona como sustantivo, a veces también funciona como adjetivo. Bien, persona que no bebe o que no ingiere bebidas alcohólicas. Entonces, ¿cuál podría ser un sinónimo de esta palabra? De la palabra abstemio. Bien, entonces pensamos, y una de esas palabras podría ser, por ejemplo, sobrio, porque no le gusta beber. Bien, nos dirigimos a la número 2 y nos dice, antes de curarlo, debemos absterger esa herida gangrenosa. Esa herida gangrenosa, ¿qué se referirá con absterger antes de hacer algo, antes de curarlo? Entonces nos dirigimos nuevamente a nuestro diccionario y esta vez vamos a observar nuestro siguiente significado que ya tenemos preparados. Y vemos que la palabra absterger proviene del latín abstergere, que implica, mira, solamente tiene un significado del verbo transitivo. ¿Por qué implica verbo transitivo? ¿Por qué se le llama transitivo? Porque necesito de un objeto o necesito de un elemento que venga a continuación para que la acción se pueda realizar. Digamos, hay que absterger algo. ¿Qué cosas se pueden absterger? En el caso de una herida, ¿qué implica absterger entonces? Bien, viene del campo de la medicina, que implica limpiar y purificar materias viscosas o pútridas, materias podridas de las superficies orgánicas. Es decir, materias que no son parte de tu cuerpo, que están sucias, ¿no? Que te dañan, que te manchan. En una caso de una herida que tiene pus, voy a abstergerla, voy a limpiarla. Muy bien.
Entonces, a eso se refiere, ¿no? Con transitivo, que necesito un elemento después de ese verbo. Abserger, ¿qué? Una herida, por ejemplo, ¿no? Muy bien, entonces, antes de curarlo debemos abserger esa herida. ¿Qué implicaba abserger, entonces? ¿Cuál sería su sinónimo? Así es, su sinónimo podría ser limpiar. Muy bien, el mismo diccionario ya nos lo mencionó. Y vamos a la 3, nos dice, hablaba de forma tan abstrusa, como si la conferencia fuera solamente para él. Muy bien, tan abstrusa, no podía hacer algo en mente. ¿Qué no podía hacer? Vamos a ver lo que nos dice el diccionario, qué implicaba la palabra abstruso o abstrusa. Entonces, abstruso o abstrusa viene del latín, nuevamente etimología, de dónde proviene la palabra, del latín abstrusus, oculto. Tiene solamente ¿cuántos significados? Solamente una acepción del adjetivo, pero es una característica de difícil comprensión. O sea, era una explicación, como lo dice la presentación, a ver en la 3, era una forma tan abstrusa, tan difícil de comprender. O sea, es decir, en otras palabras, tan incomprensible. Muy bien. Entonces, de esta manera, te invito a que tú puedas trabajar también con tu diccionario a la mano, no importa si es un diccionario antiguo, la idea es hacernos amigos del diccionario, hacernos bien cercanos a él y entender cómo realmente funciona el ordenamiento de las palabras para que tú puedas desarrollar correctamente sinónimos, antónimos, series verbales, oraciones incompletas que vienen usualmente en el examen de admisión. Entonces te invito a que puedas trabajar con tu diccionario a la mano. Ya sabes, tienes varias opciones con el diccionario en físico, con la página de la Real Academia de la Lengua Española, ponemos DLE, y en tercer lugar puedes descargar tu diccionario también del Play Store. Por ahí me dirás, profesora, pero necesito internet para poder emplear el DLE. Sí, es verdad, necesitas internet, sin embargo, hay un diccionario que te dejo como dato para que puedas descargarlo. Ese diccionario no necesita en lo posterior internet, solamente en un primer momento para que puedas descargarlo. Se llama diccionario Livio. Pones diccionario Livio español y te puede salir también en la aplicación de tu celular de manera gratuita el uso de ese diccionario. Así es que no hay excusas, empleemos el diccionario en esta clase y a continuación haremos algunos ejercicios con la ayuda del mismo. Muy bien, eso ha sido todo por esta clase. Espero verte en la siguiente sesión y muchas gracias por tu atención.